hablar sobre ese señor, hay que hablar, no sé, invocando su nombre de Rafa, como se le decía, Rafo, Rapay, Rafaelito, Rapunchi y también Rafaelo. Este Rafaelo era el masculino de Rafaela. Rafaela era la señora de un napolitano que se llamaba, Rugilo, que a ciertas horas del día le decía a su mujer, Rafaela, Rafaela, pircha la luchi que son las horas de los leones, le decía a la señora. Como todo ser humano tiene sus partes buenas y sus partes malas. Si se lo pone en una balanza, la parte buena se inclina a su favor. Y yo era el hijo mayor. Nosotros fuimos 3 hermanos. El último hermano nació cuando yo ya tenía 13 años. Bien, de una familia más o menos acomodada, de burguesía media. No tuve yo privaciones ni limitaciones de parte de mis padres, nada de eso. Tendría 6 años. Y una mañana me levanto, busco la escupidera para mear y piso con este pie que es y me fui al suelo. Redondo, trapo quedó esta pierna. Y 3 meses estuve gateando como de criatura, de aquí para allá, en el piso de casa. Y me alzaron en el balcón cuando pasó el féretro de Eligio Ayala. Y llevaban el féretro los cadetes, la calle 14 de Mayo era, ¿no? El sanatorio estaba frente a la Plaza Italia. Bueno, era el sanatorio del doctor Escobar. Y llevaban el féretro no de las manijas, sino en los hombros. No sé cómo hacían. Eso me quedó grabado. Me quedó grabado porque ellos iban en marcha, de costado y formando el círculo del ataúd con los hombros. Siendo yo chico de 6 años, gente que iba por la calle me impresionó, todos llorando. Una angustia, una tristeza veía en ese pueblo. Estas son 2 cosas que recuerdo, son vívidas luego. Eligio Ayala, en el momento de que lo balearon, tomó un taxi muy cerca y vino al consultorio del doctor. En la calle Cerro Corá, casi Iturbe. Y tenía él una entrada de como se dice, sala de espera, pero de hierro, verjas de hierro, que no se cerraban. Y entró y se sentó allí. El doctor Eligio Ayala murió más que nada por un problema de hemoterapia, de transfusión. Con la parálisis ya llegué a jugar básquetbol, fútbol. El tenis fue al último ya. Jugaba fútbol, participaba en los torneos de la Facultad de Medicina como nadador.
tocaba en la Facultad de Medicina al saxofón. Sí, señor. Y tenis jugaba, llegó a ser creo que presidente del Tenis Club, creo que es, así se llama. Sí, señor. Y el fútbol era el que jugamos, era el fútbol de niños. Lo conocí cuando él tenía 11 años, cuando se iba yendo a una excursión del colegio italiano, como Boy Scouts del colegio, y me llamó la atención un niño tan pequeño con las muletillas, ¿verdad? Con la pierna ortopédica, y que su madre lo mandase a este chico solo con sus compañeros a una excursión. Y me dijeron, es el más terrible de todos. Yo realmente soy 14 años menor que él, y de mi juventud, de mi niñez, tengo gratos recuerdos en compañía de él. Principalmente, no sé, en orden cronológica, cuando jugábamos fútbol en casa, con mi otro hermano y con los primos. Nadie podía acercarse a él porque era su pierna sana era un verdadero, un pedazo de hierro, que si es que él te llegaba a agarrar, mirá, moretón por 15 días tenía. Y estudié en la Universidad Nacional y en el Hospital de Clínicas la mayor parte del tiempo. Me gradué joven, a los 24 años, en el año 1949. Y después de un año conseguí una beca a España. Fue un llanto general, comenzando por mamá y todos nosotros, que parecía que él se hubiese ido a la guerra. Y realmente estuvo casi un año allá, pero era una de cartas de ida y de venida que estábamos pendientes permanentemente de eso. Fue a España, tuvo que vender para ir allá hasta su saxofón. El viaje, sobre todo el viaje. En la beca yo pasé muy bien. El viaje, el mal de mar. Uno dormía y se levantaba bien. Y después venía un mareo raro. No ese mareo que uno quiere caerse de un lado a otro. Es por la vibración del barco en el mar. Sí. Yo no me daba cuenta. Ya antes de llegar 33 días duró el cruce del charco. Y me di cuenta de que me tenía que poner una anteojera para no ver. Entonces se acababa eso, pero allá pasé muy bien. Gente buena, el español. Gente buena, amiga, simpática, sobre todo para nosotros que somos más o menos empacados y serios, formidables. Y pasé bien porque éramos varios los becados, entre ellos 1 o 2 colegas y nos fuimos. Sí, no, yo me dediqué a trabajar ahí en la tesis, en el laboratorio, un trabajo de laboratorio, era un trabajo sobre hongos que atacan la piel humana. Ese fue mi trabajo. ¿Y logró la tesis? Sí, después vine acá y se aprobó, porque en medicina nadie puede ingresar en la calidad de profesor si no tiene tesis. Es la única facultad que exige eso. En las otras no. Entran nomás por empuje de atrás. Yo tuve siempre esa capacidad de dirigente. Y ingresé en lo que entonces, pero ya no existe más esa rama de nuestra iglesia de la Acción Católica. Llegué a ser presidente arquidiocesano, presidente central, y andando,
una vez en las reuniones con las chicas, la conocí y de ahí empezó el asunto. Pero como te decía, fui becado y se quedó eso medio En stand-by. enfriado, no, enfriado, stand-by todavía donde queda ahí, medio enfriado, no sé, ella no se decidía, pero a la vuelta, como se dice, lígate la yacaré o ya ahogá, lígate, y me ahogué. Yo estaba bailando en una primavera, creo que en un baile de primavera, en el centro militar y naval, ¿verdad? De los Balarios. Y en un carnaval, era una fiesta de carnaval. Y había alguien que me miraba y se sonreía, y estaba junto con un amigo común que era Amarilla Fretes, Lucho Amarilla Fretes. Y me miraba y se sonreía, y me tiraba serpentinas, y me tiraba pomitos. Me llamaba la atención este chico, este muchacho. Yo no sabía nada, ni quién era. La tercera, que fue la vencida, fue en un acontecimiento, en una ceremonia de una misa en que la Acción Católica había ofrecido para despedir a este querido amigo Pepito Casal del MAS. En el momento de la consagración yo sentí una mirada muy fuerte y después de mirar la hostia desvié la vista y me encontré con unos ojos oscuros ¿cómo se dice? que me impactaron, unos ojos, una mirada muy fuerte, que me impactaron. Yo no sabía de quién era, porque solamente veía los ojos. Y bueno, y él era presidente de la Comisión de Fiestas. Y como presidente de la Comisión de Fiestas, me fue a solicitar mi colaboración, ¿verdad? Lo más gracioso fue que yo tenía que recitar una sola poesía, porque una sola me pidieron. Y le pedí al profesor, este español, Oca del Valle, que me preparara, que me enseñara a recitar esta poesía. Y me preparó un poquito. Y después leo el programa y dicen, en el recitado de 2 bellas poesías. Yo había preparado una. ¿Y qué hizo con la segunda? Y la segunda ya fue una picardía. Porque dije, ¿y si me piden un bis, qué voy a recitar? Entonces me puse a leer, a buscar un libro de poesías. Y encontré una que decía El médico cazador, de Vitalaza. Y no ha de creer, eso fue un martes. El jueves yo ya aprendí de memoria esa poesía. Bueno, entonces yo, con toda caradurez, me puse a recitar. Dije que me habían pedido una sola poesía. Y la única que yo podía recitar era esta. Que me perdonen, pero no tenía otra alternativa. Y recité. Y resulta que al final decía... Y el médico era un zote porque no mataba los conejos. Hasta que después al cuidador, o no sé, no me acuerdo. Bueno, hasta que a alguien se le ocurre decir, ¡ay! Tire, doctor, tire usted, pronto, ¿qué pasa a un enfermo? Y ¡tas! Lo mató enseguida. Que estaba en primera fila era el doctor Bruce Brown, que era ministro de Educación. Se rió a carcajadas. Bueno, después de esto, llego a casa, encuentro con un canasto de flores impresionante, que ya fue el inicio.
raining down as cold as ice. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me, oh Mandy. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. Well, you kissed me and stopped me from shaking, and I need you today, oh Mandy. I'm standing on the edge of time. I've walked away. Después me acuerdo mucho cuando su casamiento, yo recuerdo bien que él me regaló un traje para que asista, un traje nuevo para que asista a la boda, en fin. Fue un acontecimiento también muy importante. Después vinieron los hijos. Y vinieron mis amigos unos tras otros. ¿Por qué tantos hijos? Y por la fertilidad de la señora, ¿verdad? Voy a explicarte enseguida. Uno tras otro. El español dice cada hijo trae un pan bajo el brazo. Mota, pico. Puta, es un refrán ayudo. Y vinieron 1, 2, 3, 4, 5 varones. Yo ya esperaba al Luisón, como dice la leyenda. ¿Ustedes conocen eso, Luisón? Sí, ese tipo. 7 hijos seguidos. Bueno. Y ahí vino la primera nena. Y son en realidad 7 varones y 3 mujeres. La última, la Pajahue, es Carla. Domado por la querida Bruni, tuvo como premio un ramillete de hijos que se distinguen donde van por su buena conducta y por los logros que han obtenido mediante sus estudios. Todos distintos. Notables. Todos tenían su peculiaridad. Estamos hablando del carácter, ¿verdad? No en el aspecto físico, ¿no? Nunca, yo puedo decir que nunca se agarraban a trompar entre ellos, jamás. Se quedaban en un ambiente de compañerismo notable. Yo casi no estaba en casa con el trago, pero mi mujer, que es admirable para eso, que los asistía y que hasta ahora los asiste y se dedica a ellos. Bueno, ya los nietos es especial, ¿no? Y así fuimos, medio tengue, y venían los hijos, y venía otra el hijo, y el segundo usaba la ropa del primero, o el tercero la ropa del segundo, Y sobre todo lo que me costaba a mí era la educación del colegio. Y después la educación universitaria. Alfonso sacó de su papá el optimismo, ¿verdad? El optimismo. Eso tiene mucho de su abuela también, de su abuela Emilia. Alfonso era siempre muy optimista y muy idealista, muy trabajador. Alfonso a los 13 años, era profesor de
acordeón, profesor de acordeón, un sentido de lectura admirable, de la lectura de la música. Pero eso es lo que más cuesta, pues, en cualquier instrumento, ¿no? ¿Y usted le estimulaba en eso? Sí, hombre, y sobre todo la madre también. Hasta ahora él tiene el acordeón. Y te va a tocar un tango, una canción italiana como nada. Bueno, esa fue una emoción muy grande, ¿verdad? 7 años con el acordeón era más grande que yo. O sea que, y era muy pesado. Y era toda una fiesta porque empezaban a surgir las primeras canciones, los primeros temas y los días de ensayo con el profesor Burián, que fue mi primer profesor. En fin, era toda una... Sentí muchísima alegría y el camino, el portal a una pasión que hasta hoy sigue latente en mí, que es la música, ¿verdad? Rafo es imagen de la constancia. Todavía recuerdo cómo yo me pasaba contemplando a este niño pequeño hacer sus primeros deberes, como viéndolos, tratando de hacer bien cada letra. A mí me llamaba la atención en un niño tan pequeño. Juan, también el espíritu de tanto en tanto chistoso, y el espíritu de investigación. El mejor regalo que recibimos nosotros cuando se recibió de bachiller Juan fue cuando volvió después de decidirse la carrera, decidir la carrera que iba a seguir. Vino entrando, lo abrazó a Rafael, me abrazó a mí y le dijo: papá, he resuelto seguir la carrera de medicina para servir. Y eso fue una bomba, porque nos pusimos a llorar, ambos, los tres. Andrés se le parece muchísimo, físicamente y en su forma de ser también, porque hasta el humor negro de su papá tiene, ¿verdad? Hola, quiero que conozcas un lugar genial. Aunque digan que me agrando, yo te cuento que me atiendo en la mejor veterinaria. Aquí todo está pensado para nosotros. La atención es de primera. Te llaman por tu nombre y te tratan con cariño. Es un centro para mascotas, donde encontrarás de todo. Baños, peluquería y, si estás enfermo, una atención médica de primera con todo para tu salud. Como te dije, aunque digan que me agrando, dime quién te cuida y te diré quién eres. Te espero en Mascotas. Miguel, la ternura. Miguel es una verdad, la ternura. Es un chico muy sencillo, muy cariñoso. Ana salió con los chistes de su papá, con el lenguaje de su papá. Le parece mucho a su abuela. Y es la hija que vino a darnos tanta alegría después de 5 varones, que también nos dieron alegría, pero que fue un regalo, porque nació el día del cumpleaños de su abuela, el 27 de agosto. José, trabajador, estudioso,
lacónico. Martín, emprendedor, muy emprendedor. Al comienzo no era buen alumno, pero se destacó en otras cosas, tenía otras aptitudes y triunfó en el deporte del rally. La competencia es la base de este deporte y no existen rivales chicos. Los autos son mi pasión desde chico. El automovilismo ha crecido últimamente, eso hizo que grandes firmas nacionales sobre todo apoyen. Me presentó en el año 94 una excelente oportunidad y desde ahí ya no me aparté más de las marcas del óvalo, que grandes satisfacciones ya me ha dado. Una nueva etapa en mi vida deportiva rumbo al tricampeonato del Rally del Chaco. Rita, estudiosa, maternal, maestra. Y Carla, la última, la Benjamina, que lleva el nombre que le puso su padre, era la alegría. Y hoy fue elegida por el Señor para servir también en Comunión y Liberación, en ese movimiento tan querido por el Papa. Porque se hicieron nuestros hijos, él lo reconoce, porque él siempre supo que no era una persona de poder brindarle los medios para empezar sus carreras, sus empresas. Les enseñó el arte, el don del trabajo. No sé si es un don, el don del trabajo. Sí, el don del trabajo con honestidad. Y nuestros hijos se abrieron paso con su esfuerzo. Eso es una honra para su papá, para nosotros. En el año 1956, siguiendo en medicina, pasé a trabajar como profesor de parasitología en la Facultad de Veterinaria. Y en la Facultad de Veterinaria en realidad estuve ejerciendo 32 años. 32 años. Y me retiré como profesor titular de una materia, parasitología general, y otra de zoología. Esta cátedra de zoología nos enseñaba, cosa increíble, ¿verdad? Que en veterinaria no se estudie zoología. Fui yo el que pedí la apertura, concursé. Cuando se abre la facultad de veterinaria de agronomía, vos creás el primer curso. ¿Para qué vas a crear el segundo o tercero si no hay alumnos? Y para conseguir alumnos cuando se crea una facultad es el problema acá. Por lo menos entonces no hay alumnos. Entonces se consiguió un privilegio por el cual se tomó a 20 técnicos. Había el cargo de técnico de veterinario y técnico de agrónomo, y ingresaron sin ser bachilleres. Y así se arrancó. Primer curso, después. Y yo ya entré en el segundo. Y me retiré con los cargos de titular en las dos cátedras. No sé si afortunadamente o lamentablemente soy el único médico de todos sus hijos, el único que eligió su profesión. Y como tal, yo de pequeño me iba con él me llevaba
a la facultad de veterinaria, donde él era profesor de veterinaria y zoología. Los fines de semana nos íbamos juntos y pasamos el fin de semana ahí él mirando al microscopio y ahí, mirando sus pequeños helmintos y parásitos. Él se pasaba horas dibujando y mirando estos pequeños animales. Y un día yo le dije, pero ¿cuál es el mensaje de todo esto? De pasar horas y mirar estos animales y describirlos. Y me dice, esto se llama ciencia pura. La ciencia, el tiempo que un individuo pierde en descubrir algo, sin saber que ese descubrimiento puede ayudar o no a la humanidad, pero ese tiempo que el individuo pierde tratando de descubrir algo o siguiendo su pasión, eso se llama ciencia pura. Y me retiraron, mejor dicho, me retiraron en el año 1991. Yo era un señor que estorbaba allí moviéndote en medio de una manga de zánganos, no preparados. ¿No le gustaba trabajar? Organicé el reglamento, varios reglamentos para concursos de alumnos, de ingreso, examen de ingreso, examen de concurso de profesores. Bueno, y en el año 91 yo ya estaba contratado, ya me había jubilado. A fin de año, el decano de entonces, que ya me temía, me borró del mapa porque yo era profesor contratado. Si vos sos profesor no contratado, nadie te puede sacar el cargo así, porque sí. Y argumentó para la excusa de que yo tenía 2 sueldos. Pero ¿cuáles eran los sueldos? El de profesor contratado y mi jubilación. Pues la jubilación no es sueldo. La jubilación es la devolución del dinero que vos a lo largo de los 20 años estás pagando al Estado. Te devuelven tu dinero, eso no es sueldo. No obstante, al año siguiente, del 92, fui nombrado profesor emérito. El profesor emérito es un cargo de distinción que se da al profesor retirado de buena actuación. Recogí mis fichas, mis trabajos, mis libros, todo, y vine acá a casa. Después de un año conseguí un cargo en el Instituto de Ciencias de la Salud, que funciona en la Facultad de Medicina. Y estuve 1 año y medio. Después me retiré. Yo estaba dispuesto a seguir estudiando y enseñando. Cuando me apareció el señor un bellaco. Bellaco de ruin. ¿Sí? Con quien yo desde un comienzo lo perseguía. Él fue a estudiar fisiología en Francia. Después vino con referencias muy buenas, pero yo cuando eso era director, porque ese es un reglamento que yo hice, director médico se llamaba, que era una entidad dentro de la organización que cuidaba del cumplimiento y el desarrollo de las cátedras.
de arriba y te, yo me ligué eso. Yo mismo hice el reglamento. Y vino este jodido, digamos, y le dije, ¿cuándo van a empezar las clases? Y ya enseguida, profesor, estaba un segundo que enseñaba. Yo me retiré en el 91 y cuando eso él nos dictó una sola clase. ¡Qué fisiología! Incluso parece que allá sus profesores en Francia quedaron hablando el guaraní y él no aprendió fisiología. Y hace poco hubo un escándalo, habrás escuchado, ese Peralta. Sí. Sí, pues. Que perdió por 4 votos, ¿no? En donde, como siempre yo, buscando la justicia y las cosas, empecé a bombardearlo por la radio, en una audición, y abrí, digamos, el grifo para que empezaran otros a criticarlo también. Pero empezaron, porque hizo de calamidad y tiene procesos judiciales que yo no sé cómo hacer para atajarlo. Porque llegó a echar así, en mi caso no, porque yo era contratado, entonces vos podés suprimir el contrato. Pero profesores nombrados, vos no podés suprimir el cargo. A no ser que se haga un juicio contra el profesor. Pero él echó al barrer 4 profesores. O sea, hizo calamidad. Los dejó en la calle. Me gustaba, che. Yo tenía un tío médico famoso. Siempre uno ve en la figura de alguien lo que te da la explosión y el estímulo de tomar una carrera. Doctor Cayetano Masi, tío carnal mío, hermano mayor de mi padre, una familia de 10 o 12 hijos. Y este señor era el papá otra de todos sus hermanos y hermanas, ¿no? Ah, sí, yo vivía ahí. Ese edificio lo hizo construir el tío, este Cayetano, para darle al hermano, ¿no? Y quedó papá de arrendador del edificio. Yo vivía ahí, a mi casa. Además de la farmacia, la primera era Catedral, y sería la segunda, la de papá. Yo dormiría, te digo, 5 horas. Trabajaba casi 16 horas al día. Entre cátedra, entre preparar las clases y en mi trabajo. Sobre todo mi trabajo profesional, que era el que en relación al pago, al estipendio que paga la universidad entonces ahora pagan mejor. Yo tenía mi laboratorio. Bueno, no, había otros, pero serían 3 o 4 los laboratorios esos. ¿Y trabajaba usted también en su laboratorio? Y claro, por ahí venían los fuertes, pues. Bueno. Y después del laboratorio me jubilaron. Pero esta vez los hijos me dijeron, salga de acá, vaya a casa. Esa fue la segunda jubilación. Tenía una colección de libros, estudiaba mucho. Llevaba una vida bastante normal, creo que, pero no es que saliese tanto, ¿verdad? En su juventud. Era muy deportista, pero le gustaba enseñar. Y le gustaba enseñar. Lo hacía espontáneamente, porque tenía en él eso, era una vocación nata. Ahora, bueno, a sus hijos, a sus alumnos
y ahora a sus nietos. Ahora que está de más edad, se vuelca a sus nietos. Un tiempo no tanto, pero ahora se nota que está despertando el sentido del abuelazgo. Hace poco yo le llevé a un grupo de niños de mi colegio y él ahora, a los 80 años, se preparó para la clase y dio una clase sobre los animales y las aves en particular, ¿verdad? Y yo me quedé muy sorprendida o motivada, porque él, o sea, con una pasión iba explicando y también preparando sus láminas que, no sé, a mí me salió como yo quisiera poder volverme alguna vez como él, ¿verdad? Bueno, quería agradecerte también por la formación académica que me diste en tu momento. Fue uno de los últimos años que fuiste nuestro profesor en la facultad y realmente aprendimos muchísimo. Para nosotros la cátedra de parasitología era una barrera impenetrable, en donde solamente el esfuerzo, la dedicación y horas de estudio era la clave para pasar, ¿verdad? Recuerdo que no solamente la cátedra, lo árido de la cátedra, sino también tu persona imprimía mucho respeto. Y fue muy difícil pasar, pero conseguimos. Y fue uno de los valores más importantes que se me inculcó. Y son los valores que les transmito también a mi familia y a mis hijos. Y que me templó el espíritu para vencer el día a día, las dificultades del día a día que tenemos, no solamente en la vida profesional, sino también en la vida familiar. Los compañeros con quien yo estudiaba. ¿Quién era? Uno era el doctor Galeano, que era anestesista. Después un doctor Mesa, que no ejerce ya la profesión, pero vive. Galeano murió. Después estaba el doctor Olmedo, él vive todavía, general de sanidad. Eran los tres con quien yo estudiaba. Nunca me voy a olvidar cuando, en la época del 47, cuando la revolución, que le gastaron una broma a Mendelssohn, que lo hicieron pseudo apresar a la salida del hospital. Y el policía era Chiquito Duarte, nuestro primo, que se prestó para la broma. Mira, al final tuvieron que contarle al tipo porque se le iba a morir ahí con la broma esa. Que en esa época ir preso significaba que uno entraba y no sabía cómo salía. Me hice pasar por policía y me fui a atropellarlo. Se iba a volver loco, judío. Bueno, y nosotros estábamos todos en el Deutsche Schule, colegio 100% alemán de la época, con la cruz herbática. Y el otro era un judío que salía del colegio internacional, porque Rafaelito hizo su colegio en el Dante Alighieri, que era italiano, también en la época de Don Benito Mussolini. Y por ese lado le entré. Así es que no se puede seguir contando porque si no necesitamos horas. Sobre todo en veterinaria. En medicina no, porque allí enseñando yo bacteriología no era como esas cátedras de los últimos cursos de la clínica, de la cirugía. Pero en veterinaria formé mucha gente. ¿Gente valiosa de la raíz? Sí, creo que sí, hay. De los médicos, sí. Así, en mi enseñanza, un doctor Martínez, político, voy a decir los que se destacaron. Martínez Yarge, después el doctor, el mayor de los Breuer. La camada del doctor Breuer fue brillante, esa camada. Doctor Cáceres, carísimo, murió muy joven, pediatra. Había varios. No tenía, pero amaba la música. Pero también yo hice mis pujitos estudiando trompeta. Fui
fui miembro de aquella famosa orquesta de medicina. Pero malo, como pegada la madre era yo. Y Tocar la trompeta. tocar la trompeta. Él tocaba el pistón en la orquesta y de madrugada se levantaba a veces a practicar. Que si bien le ponía una sordina, mira, todo el mundo se enteraba que estaba tocando el pistón. No dejaba dormir al vecindario, pues cuando eso era estudiante. Y de noche la aplicaba, unos trompetazos. Después vino una delegación ahí, vecinal, carajo, me impidió. Mira, yo realmente no me acuerdo demasiado, pero tenía su lugar en la orquesta, ¿verdad? Así que algo habrá hecho. Eran unos 10, 12 tipos, el doctor Cárcez Carísimo, Cabaña, Cabrera, gente que inclusive después fue músico profesional. Mi espíritu de dirigente hizo que yo estuviera 7 años de presidente del club de tenis. ¿De la Asunción? La Asunción. Se armó ahí una revolución y para sacar al presidente que no hacía nada. Y me dijeron, quédate vos. Y el año que viene me dijo un desgraciado. Llegó el año, no, quédate otro año, y 7 años estuve yo. Cuando se hizo la revolución se lo echó, además era un coronel Galleta, de administración. Había 58 socios que pagaban. Cuando yo me retiré, hubo 800 socios en pleno esplendor. Hay que ver cómo está ese club. Antes era una tapera además eso. Y nada, era un solaz para mí. Y después a las 8:30, al salir del trabajo, iba a tomar una cerveza. Eso. Y ahí había un grupo de intelectuales, una mesa de intelectuales que dirigía al finado Apleyar. Entraba en esa mesa y se chismoseaba, se criticaba porque el tipo que escribe es terrible, hay un egoísmo. Yo también fui escritor. Tengo 4 obras yo escritas. Escribí en otros libros sobre los músicos. Tengo esos los 100 paraguayos más notables del siglo XX. Tengo ese libro. Bueno, y ahí escribí. Para mí, como yo dije cuando murió el último músico. Tal vez nazca otro que es Herminio Jiménez. Fue lo mejor. Herminio Jiménez, porque Barbosa, Carlos Ocampo puede ser, pero no tiene la producción, más bien como arreglador de música. El padre sí, el padre también, pero Alberto del Paraná tampoco. Eran más intérpretes y más difusores de nuestra música en el mundo. Una historia de 100 años. 100 personas que la forjaron en una colección única. 100 paraguayos del siglo XX. Después tengo un libro, un tratado para la citología. Se encuentra en la Biblioteca de Alejandría, como en la Biblioteca de Pekín, como en la Biblioteca de Canadá. Para escribir esto yo estudié 3 años el guaraní y conocí, yo no puedo sostener, por ejemplo, una conversación en guaraní, pero me manejo más o menos para escribir este libro. Me maravilló la virtud que tiene el paraguayo
de conocer la naturaleza, los animales, las plantas, etcétera, notables. La capacidad de bromear de ese Otayalo no está. Es un pueblo especial. Y eso viene de la época de la colonia, pero en la época de la colonia los españoles por un tiempo aprendían el guaraní. Aprendían el guaraní. Es decir, es una beta en nuestra civilización de pueblo metida adentro. Nadie escribe sobre eso. Vivimos ahí hasta que nació el cuarto hijo, Andrés. La Quinta Santa Rita, que está prácticamente enfrente a lo que hoy es Radio Ñanduti. Ahí vivían de Alfonso, de Emilia, su hermano Chiquín, el finado, mi primo. Ponchito nació después. Vivía abuelita Emilia, su abuela materna, y mamá también, de mi madre. Y jugábamos pelota en el patio, y sudado como estábamos, tomábamos agua y hay hasta ahora enormes plantas de mango. Y comíamos mango, y la vieja se enojaba, pero nos retaba, mi amigo. Eso ocurría en la Quinta Santa Rita. La casa era una casa construida en L, y tomando el ala de la derecha entrando, era la pieza de los muchachos, y ellos tenían 2 perros de raza Bull Terrier. De siesta jugamos con los perros y se indignaban por el ruido que hacía y nos sacaban carpiendo con perros y todo. Otra anécdota también cierta. Bueno, y nos bañábamos en la pileta que había. Había una pileta cuya agua que se llenaba con agua del arroyo Buricao, que era un agua limpia. Y entraba en la pileta y salía por el otro lado. Y a veces siempre nos bañamos en el arroyo. Detrás del patio de la casa eran creo que 2 o 3 hectáreas. Había un mandarinal que era otra de nuestras debilidades, el comer mandarina, porque era zona donde se cultivaba la mandarina para exportación. Y cuando llovía, esa parte de Asunción era tenebrosa, ¿verdad? Porque todas las calles tenían 2 metros de agua y por donde pasaba la gente de un punto a otro, por la Quinta. La Quinta era la gran vía de escape para todo el vecindario. Entonces, nosotros dentro de la casa, a través de los ventanales con rejas, veíamos pasar a doña Clara, don Francisco, don Pepe, el zapatero, el otro. Buenas tardes, que esto, que el otro pasaba. O sea que era una familia la nuestra en ese momento integrada completamente al barrio a través de esa quinta entrañable, ¿verdad? Y bueno, ahí pasamos muchos años lindos e irrepetibles. Así con los hijos, por ejemplo, yo los domingos no me encontraba. Y jugábamos fútbol acá, teníamos una canchita. Yo jugaba con ellos. Nosotros jugábamos pelota y venía tío Alfonso, que era jugador de Libertad, que tenía un taponazo. Y cuando nos agarraba la pelota salíamos rajando, nos llevaba salíamos con pelota y todo ahí, porque hasta interior chutar. Sí, no, todo liberteño fanático, comenzando por papá, ¿verdad? Que integró el primer seleccionado paraguayo jugando por Libertad. Fue presidente de Libertad 2 veces. Y íbamos siempre a la cancha. Ya Rafael ya casi no iba cuando era estudiante por sus actividades estudiantiles, ¿verdad? Pero nosotros fuimos siempre a la cancha. Yo hasta ahora voy, ¿verdad? Cuando jugaba con ellos, pues le compré la camiseta Libertad. Lo llevaba a la cancha. El único disco lo fue este jodido de Bruno.
se hizo cerro, pues, por la camiseta. Él fue artista y era muy vistosa la camiseta. Pues todo, las nenas, todas, tenía. Nunca quiso convencerse de que la albirroja es mejor que la albinegra, como le digo. Nunca. Un apasionado del fútbol. Muchas veces yo me iba a mirar fútbol con él. Yo soy olimpista, liberteño, tenemos los mismos colores por lo menos, ¿verdad? Pero realmente sí me llamó la atención la pasión que tienen por el fútbol, ¿verdad? ¿Qué hubiese sido mejor si me empeñaba más y cuidaba más ciertos detalles, no? ¿Cómo no? Pero trabajó. Sí, trabajé. 6 horas diarias. Trabajé mucho. Pues mucha gente te hace esta pregunta y te dice, haría lo mismo de ahora. Yo no estoy con esa respuesta. ¿Qué haría usted si nace de nuevo? Y esta vida te dice, yo no estoy de acuerdo con eso, por lo menos conmigo. Y bueno, un padre es un padre, ¿verdad? Para todos. Él es demasiado recto, demasiado entregado a sus cosas. Como él bien dijo, seguramente tuvo que haber hecho mejor ciertas cosas, como cualquiera, ¿verdad? Al final de cuentas es un mortal, es un ser humano, con sus virtudes y flaquezas. Pero yo me quedaría con su honradez. Una persona muy honrada y muy entregada a su vocación. Cuando éramos chicos, nos solía reunir los fines de semana y nos leía un pasaje de la Biblia o del Evangelio. Y yo me acuerdo que un día estábamos ahí en el patio leyendo el Evangelio y nos leyó él a todos los hermanos la parábola del hijo pródigo. Y me recuerdo vívidamente de eso porque nos dijo, el padre está siempre para servir a los hijos. Y aunque el hijo llega un momento en que se va de la casa, y crea su propio rumbo, pero el padre tiene que estar ahí porque el hijo algún día va a volver. Así como ese hijo pródigo, el padre siempre lo va a recibir con los brazos abiertos. Pienso que era la mimada, un poquito de papá. Rita era de mamá. Y recuerdo yo que cuando era chica, tenía 10 años, siempre le esperaba a él a la tarde. Le esperaba en la vereda con el perro, ¿verdad? Y después las cosas que él me enseñó, porque era una cosa lindísima sentarse a la mesa. Siempre él salía con algún chiste o por ejemplo, si yo le hacía preguntas, nunca daba por descontado cada pregunta que yo le hacía. Siempre buscaba al máximo explicarme con detalles. Y su pasión de la naturaleza o de las cosas, de las creaciones de los hombres, etc., era increíble cómo él siempre seguía un método, ¿verdad? Iba desde el origen, poco a poco, y después paso a paso te iba explicando, ¿verdad? Entonces te hacía fascinar más de la realidad, de los animales, de las plantas. Y esa pasión que él tenía por conocer el origen de las cosas, a mí siempre me llenaban más todavía de preguntas y de deseos de responder. Y él siempre estaba ahí para explicarme, ¿verdad? Jamás olvido, por ejemplo, los almuerzos de domingo, los que pasaron y todos los que todavía vendrán
la caída que tuviste, que te ayudé a regresar a la cama, las discusiones para convencerte en conmemorar así algún evento especial, por ejemplo, tu aniversario de 50 años, tu alegría ver toda la familia reunida, después tus conocimientos que aprecio muchísimo, tu persistencia e insistencia en mantener tu cuerpo siempre en buen estado. También no puedo olvidar, por ejemplo, la impaciencia con los gritos de los nietos o las broncas con la suegra, y también tu sencillez, tu humildad y claro, no puedo dejar de decir la cervecita, el vino, el cigarrillo. Bueno, son tantas emociones, tantas cosas que vivimos. Cuando yo era estudiante de colegio, estaba en en quinto año de colegio y tuve un problema disciplinario en el colegio. Tal punto que fui expulsado del colegio. Y yo me acuerdo que eso significó una serie de cambios para mí, era algo que yo nunca había pasado. Y yo recuerdo que mi padre estuvo ahí conmigo todo el tiempo de ese problema y me llevó a hablar con todas estas personas que nos ayudaron a sobrellevar el problema, y él estuvo ahí y en ningún momento él me dijo, me recriminó. Sin embargo, yo sentí su apoyo todo momento, y esa sensación de que mi padre estaba al lado mío en un momento en que yo lo necesitaba, eso me sirvió de mucho. Me acuerdo de mis primeros tiempos, ¿verdad? Cuando incursionaba recién en la familia Masi Ullari. Y yo me acuerdo que hablé por teléfono con Rita, era novio nuevo, y le estaba hablando que la luna tenía vergüenza de su belleza, por eso se escondía más o menos. Y en eso sale una voz detrás ahí y dice varias cosas, no entendí, ¿verdad? Que corta el teléfono, ya estuvimos hablando mucho tiempo. Y yo ahí todo sorprendido le digo, ¿y quién es ese que está hablando ahí? Y ahí responde el viejo, el que paga el teléfono es el que está hablando. Los sábados, con mis hermanos, nos reuníamos en su casa en la calle 14 de Mayo y veíamos gratis el familiar del Teatro del Cine y Teatro Granado, trepados en la terraza de la pieza de servicio. Y los dueños del Granado se enojaban porque nos veían. Entonces, lo único que sacábamos a través de una murallita el ojo. Y eso lo hicimos muchísimas veces. Te voy a decir un recuerdo que una vez me dio una paliza, mirá, no te imaginas, me dejó las marcas en las piernas. Que fue cuando yo era chiquita y nos íbamos a jugar tenis a la Asunción todos los días, tempranito, y nos íbamos en bici. Y me fui con Andrés y con Miguel. Y de paso, al terminar la clase de tenis, nos fuimos a lo de tía Daidi. Y tía Daidi, hincha como toda tía, me dijo, bueno, vení, quédate a comer con nosotros, ¿verdad? Y yo, sin avisarle a mi papá ni a mamá, me quedé, y vinieron los dos bobos de Andrés y Miguel, vinieron en bici sin traerle a su hermana. Y llegaron acá, ¿y tu hermana dónde está? Le dice, ¿dónde está la hermana de ustedes? Yo les responsabilicé a ustedes que le traigan a ella y tienen que traerle ya. Ahora de vuelta se van a lo de tía Daidi y me la traen. Entonces se fueron los otros dos cansados porque era al mediodía y es lejos, ¿verdad? En España es General Santos. Y entonces me dijeron, Ana, papá te va a pegar, vení, vamos con nosotros, pase lo que pase, no importa, no le hagas caso a tía Daidi, vení. Bueno, y llegamos acá y nos recibió con un cintarazo que me dejó las marcas en las piernas. Y era tan simpático que después nos poníamos a pensar entre los tres lo divertido que fue papá corriéndonos a nosotros alrededor de la mesa, porque nos tenía que llevar a los tres para que aprendamos a ser obedientes. Bueno, eso siempre yo le conté a Kenny y a mis hijos, ¿verdad? Pero en forma divertida, ¿verdad? No en forma triste que él me haya pegado, sino la obediencia en casa era muy importante. Siendo estudiante de medicina también tenía alquilada una piecita
frente al hospital, porque si no era cuestión de ir y venir a su casa, que no había los medios de movilidad que hay hoy, donde era visitada por una enfermera que se llamaba José. Y hasta ahora no puedo saber para qué se iba, qué es lo que le enseñaba él a la enfermera o la enfermera le enseñaba a él. Ese para mí es un misterio. Si se va recordando de las cosas que fue grabando con él y todas esas cosas. Cuando mi papá le regaló un auto, que fue un coche, un Opel 36 de 2 puertas, que era, mira, parecía una catramina, era. Su ternura, su sinceridad, su espíritu de trabajo. Y aunque no quiera creer, nunca me fijé en sus piernas. Nunca. Yo ni me daba cuenta que él tenía una pierna de palo, le decía yo, porque a los 7 años tuvo la parálisis infantil. Así que eso no fue impedimento para que yo lo amase. Una de las cosas que me atrajo, fue que era muy jocoso. Se reía mucho. Yo nunca fui una persona simpática, pero él era simpático. Me hacía reír. Yo siempre quise casarme con un científico. No sé si tenía que ver eso porque tuvo un padre investigador y científico, un padre muy trabajador, muy honesto, un gran hombre que fue Pedro Bruno, ¿verdad? Pedro Bruno Bullari. Y cuando lo conocí a él y supe que era médico y que era estudioso, esas fueron las cualidades que también hicieron que viese en él, no sé si una imagen de mi padre, a quien lo perdí a los 8 años, siendo muy pequeña, y me quedé con tantos recuerdos imborrables. Pero siempre no me hubiera casado nunca con un militar, que no se enojen, ni con un científico. Siempre me atrajeron los hombres de ciencia, y sobre todo, sí, los muy dedicados. En esta celebración de los 80 años de papá, quería recordar también a gente muy allegada y querida, como Gloria y como Mirta, ¿verdad? Que si hubieran estado con nosotros hoy hubieran estado felices participando también de esta celebración, ¿verdad? Están sus hijos, que son el legado de ambas y hasta ahora están en nuestras mentes y en nuestros corazones y nunca las vamos a olvidar. Y así como Mirta y como Gloria, también nuestro tío Chiquín, ¿verdad? Y, en fin, naturalmente nuestros abuelos, abuela Emilia, abuelo Alfonso, que fueron el gran árbol que dio los frutos que somos todos nosotros hoy, ¿verdad? Yo eso quería agregar. Destaco es su gran espíritu, su tenacidad y su gran lucidez, porque es un tipo que hablas con él y es como si hubiese estado hablando con una persona que esté en la plenitud de la edad y de sus condiciones mentales. Eso es lo más importante, ¿verdad? Lo que más llama la atención en su manera. Fuera de las broncas y de los retos que da siempre a la gente, a los hijos y a todo, ¿verdad? Pero eso es lo que más se destaca en él, ¿verdad? La gran lucidez que mantiene a pesar de las dificultades que tiene, ¿verdad? Que espero festejar el otro 80 años. Porque como hay un refrán que dice que hierba mala nunca muere, ¿entendés? Espero que festeje el otro 80 años.
en compañía de su hermosa familia, porque esa es la verdad. Que he sido muy feliz. Hemos tenido luces y sombras, como todos los matrimonios, ¿verdad? Pero que cuando teníamos un cambio de palabras, la reconciliación era mucho más hermosa. Que yo sentía que lo había querido muchísimo, o que lo sigo queriendo mucho, con toda el alma. Que realmente ha sido un regalo de Dios. Porque yo pedía que me mandase, si tenía que ser esposa, ¿verdad? Porque no todos nacemos, cada uno nace con una vocación, uno para quedar soltera, otro para monja y otro para ser esposa y madre, ¿verdad? Yo le pedía que me mandase en bandeja de plata, y creo que me mandó en bandeja de plata. Sí, pienso que en bandeja de plata se brindó a la familia, a sus hijos, a sus 10 hijos, por igual, ¿verdad? Naturalmente a su compañera de 52 años, mamá. Fue un padre intachable en el sentido de la moral, en el sentido de la disciplina, de esa energía que él siempre ponía en cada una de sus cosas, en cada uno de sus objetivos, y el empuje que tenía, y también esa alegría cotidiana que nos brindaba. O sea que yo pienso que en bandeja de plata se brindó a la familia. Me pidieron que diga algunas palabras en tus 80 años o comentar alguna anécdota. Yo soy de poca memoria. Lo que quisiera decirles a mis queridos hermanos es cuántas veces te dijimos te quiero. Esa respuesta quiero que me la den cuando cumplas 90 años. Te quiero, papá. Fue médico, fue un estudiante secundario activo, tocó música, pudo enamorar a una hermosa señora, excelente señora, y pudo tener 10 y criar 10 hijos. Nos enseñó a jugar tenis, a andar en bicicleta, a nadar, a jugar fútbol. Para mí, esa faceta de su vida, la cual él pudo, a pesar de tener esa deficiencia física, él pudo durante toda su vida ocultar o sobrellevar esa deficiencia y no transmitir esa deficiencia física suya en sus hijos. Eso para mí fue, creo que, una de las enseñanzas más grandes que nosotros pudimos haber tenido de nuestro padre. Y bueno, uno de viejo se va aprendiendo a ser hijo. Yo pienso que de viejo en realidad uno uno aprende a ser hijo, al tener hijo de vuelta. Y va entendiendo la forma en que nos criaron, la forma en que nos criaste. Y a veces uno vuelve a cometer los mismos errores que tú y que uno repite y va mejorando a poco eso. Uno va aprendiendo y va aprendiendo a ser hijo también. A medida que uno se va poniendo más viejo, mejor hijo se vuelve, pienso. Va valorando lo que es el padre. Papá, uno de los recuerdos que más me quedó en la mente fue el tema de los partidos los sábados a las siestas, a la tarde, a partir de las 3 de la tarde que jugamos en la canchita. Ahora donde están viviendo, en la casa que se construyó ahí. Y cuando jugaba de arquero, esa es una época brillante. Pues. Creo que nunca olvidaremos eso. Lastimosamente tenemos 2 nenitas, ¿no? Pero una de ellas va a jugar fútbol. Adiós, Tamara. Y vamos a tratar de revivir ahí esas épocas pasadas y con ella, ¿verdad? En fin, recuerdo cuando jugaba largo y te tiraba y pateaba con la pierna en la pata de palo. Puta.
Te tiraba y te quejaba caído, oye, tapada toda la pelota. Qué épocas. En fin, yo pienso, continuaremos reviviendo todas esas épocas, esas épocas vividas y no se nos borrará de la mente nunca. ¿Qué es papá, verdad? Para mí papá es perseverancia y constancia. Fue una persona que todo lo que empezó tuvo que haber terminado bien y con toda ímpetu. Hacerlo con fuerza y con ganas. Ese es mi papá para mí. O sea, esa es la herencia que yo tengo y que quisiera darle a mis hijos. Y lo otro es la parte moral. La moral que nos inculcó a nosotros desde chiquitos. Y quisiera yo brindarle a mis hijos que hereden eso de su abuelo. Y bueno, papá, te quiero mucho y que sigas muchísimos años más con nosotros, dándonos el amor que siempre nos diste. Hola, papá. Muchas felicidades por tus 80 años. Y te quiero agradecer por el ejemplo que fuiste para nosotros. Y más ahora que estoy con Matías, ¿verdad? Educándole, o sea, tratándole de formar, ¿verdad? Y me imagino lo que a vos te habrá costado con 10. Bueno, te quiero mucho y te tengo siempre en mi corazón. ¿Qué tal, papá? Te quería decir que lo más importante que aprendí de vos, ha sido el espíritu de lucha, el espíritu de convicción, de llegar a lo que uno se propone. Creo que a pesar de llegar ya a los 80 años, te pido con todo aprecio, con todo cariño, que sigas en eso, que sigas con eso, porque ese es un ejemplo para todos nosotros y que no decaigas nunca a pesar de todo. Gracias, felicidades, papá. Hola, viejito, muchas felicidades por tus 80. Y, o sea, dentro de tus enseñanzas, lo que yo puedo contar ahora como experiencia mía, ¿verdad? En mi nuevo hogar que he formado, es que me está ayudando mucho todo lo que vos nos ibas enseñando diariamente, ¿verdad? Sobre todo el orden de la casa, ¿verdad? Por ejemplo, el horario de las comidas, el horario de los baños, el horario de la cama, ¿verdad? Me doy cuenta que eso es muy importante para que la casa siga andando sobre ruedas y los hijos crezcan dentro de un orden, dentro de una disciplina. Un beso grande y te quiero mucho. Bueno, papá, para mí siempre pensar en vos o recordar lo que yo saqué, lo que yo aprendí a tu lado, siempre me reclama a una gratitud hacia Dios, porque te tuve como papá. Y pensando en algunas anécdotas o algunas cosas así trascendentales, pienso directamente en vos como autoridad, como un padre, ¿verdad? Que eso por lo menos yo siempre lo tuve concretísimo, claro, ¿verdad? Siempre un gran referente a quien mirar y a quien seguir, a quien obedecer. Bueno, aparte del agradecimiento por la formación académica que me diste en su momento, quería agradecer también por ser parte de tu familia. Nunca me imaginé que ibas a ser mi suegro y realmente es un honor. Feliz cumpleaños. Doctor Rafael, estoy orgullosa de que sea el abuelo de mis hijos y les deseo muchas felicidades. Bueno, un saludo muy especial para el suegro por su cumpleaños. Es un lujo para toda la familia tenerlo a él de padre, de suegro.
y esperamos que con estas palabras de todos sus familiares se sienta todo el cariño que queremos ofrecerle. Para mí el suegro es un ejemplo de voluntad, siempre ha sido, y me gustaría tanto que mis hijos y el resto de sus nietos puedan recibir ese ejemplo y hacerlo suyo. Una voluntad férrea y un estudioso, un intelectual, un científico, realmente una persona admirable. Te admiro mucho, suegro. Lo único que te puedo decir es que el objetivo de criar hijos buenos, honestos y trabajadores lograste. Es eso lo que uno rescata y quiere dar continuidad en su propia familia. Y pido que me sigas ayudando y aconsejando para que Gabriela y Tamara sean todo lo que yo vi en Miguel y en esta bella familia que tenés. Bueno, con todo mi cariño te deseo lo mejor. Besos. Y bueno, don Rafael, soy el número 1, el suegro, el abuelo, el papá de Rita. Muchas gracias por todo. Abuelo, muchísimas felicidades por tus 80 años y te doy muchas gracias por todos los momentos que pasamos juntos. Hola abuelo, muchas felicidades por tu cumpleaños, espero que pases súper bien en este día. Sos una persona muy especial para mí, te quiero muchísimo, sos un ejemplo y fuerza y te queremos con nosotros mucho tiempo más. Un beso, te quiero mucho. Hola abuelo, quería felicitarte por tu cumpleaños y decirte que te quiero mucho y gracias por todo. Bueno, muchísima felicidad, abuelo, por estos 80 años y quería decirte que, bueno, te queremos mucho y te agradezco todo el tiempo que dedicaste a mí en el sentido que siempre me contaste cosas, me regalaste libros, me inspiraste a que lea y te quiero agradecer mucho, pues mediante eso conocí un poco o mucho sobre lo que es leer y cosas que no me gustaban mucho y no sé qué más decirte. Me río de la gotita en los dedos y los caracoles que siempre juntábamos en el patio de la casa. Hola abuelo, solo te quería decir que estamos muy orgullosos de vos y que te queremos mucho y espero que pases súper bien. Felicidades. Hola abuelo, muchas felicidades. Muchas felicidades abuelo por tus 80 años. Soy el heredero de mis dos abuelos, Silvio y Rafael. Abuelo, ¿cuándo me vas a desafiar a un partido de ajedrez porque te voy a reventar? Felicidades. Hola abuelo, solo te quiero decir muchísimas felicidades por tus 80 años y que pases súper bien. Felicidades. Mucha felicidad, abuelo. Mucha felicidad abuelo y que pases muy bien tu cumpleaños. Felicidad, abuelo, por tus 80. Fuerza, Gumarelo. Felicidades, abuelo, por tus 80 años y que lo cumplas mucho más. Felicidades, abuelo. Muchas felicidades, abuelo. Gracias por... Hola, abuelo. Beso, abuelo, los dos. Vamos, tírenle beso. Un beso, abuelo, Joaquín, Felipe. Eso. Muy bien. Felicidades, abuelo. ¡Felicidades, abuelo! ¡Muchas felicidades!